Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy, como ya habrán visto por el título, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un verdadero bombazo que ha sacudido el mundo del espectáculo turco, y que involucra a dos de las estrellas más queridas y seguidas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si hablamos de la pareja que conquistó nuestros corazones en Senkalkapm, Love is in the Air, y que al parecer, siguen dando de qué hablar mucho después de que la serie terminara. La noticia que ha estado circulando, y que tiene a todos preguntándose qué está pasando realmente, gira en torno al 22 de marzo. ¿Qué pasó ese día? ¿Por qué es tan importante? ¿Y qué secretos podrían estar ocultando Hande y Kerem? Prepárense porque vamos a analizar todo, desde los rumores más recientes hasta las posibles pistas que se han dejado ver en redes sociales. Vamos a desglosar cada detalle, a conectar los puntos y a sumergirnos en el fascinante mundo de las especulaciones y los posibles escenarios. Pero antes de que nos metamos de lleno en el tema, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí siempre encontrarán las últimas noticias, chismes y análisis sobre sus series y celebridades favoritas de Turquía. No se pierdan nada. Y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Cada suscripción, cada comentario, cada like, es un impulso para seguir trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, hablemos de Hande y Kerem. Su romance en la vida real fue tan apasionante y seguido como el de sus personajes en la pantalla. Cuando confirmaron su relación, el mundo entero celebró. Eran jóvenes, guapos, exitosos y parecían estar profundamente enamorados. La química que desprendían en Senkalkapm se trasladó a la vida real, creando una conexión palpable que cautivó a millones de fans alrededor del mundo. Sus viajes, sus fotos juntos, sus declaraciones de amor públicas, todo parecía sacado de un cuento de hadas moderno. Pero como sabemos, las relaciones en el mundo del espectáculo a menudo son complicadas y están sujetas a mucha presión mediática. La fama, los compromisos profesionales, la distancia, la opinión pública, son muchos los factores que pueden influir en una relación. Después de un tiempo llegaron los rumores de crisis, alimentados por la ausencia de fotos juntos en redes sociales y por declaraciones ambiguas en entrevistas. Eventualmente llegó la confirmación oficial de su separación, un duro golpe para sus fans que aún creían en su historia de amor. Desde entonces, ambos han seguido adelante con sus vidas profesionales y personales. Hande ha protagonizado nuevas series y ha continuado siendo una de las actrices más solicitadas de Turquía. Ha demostrado su versatilidad en diferentes roles, consolidándose como una de las figuras más importantes de la industria del entretenimiento turco. Kerem también ha estado trabajando en diversos proyectos y ha mantenido un perfil relativamente discreto. Ha explorado diferentes facetas de su carrera, buscando nuevos desafíos y oportunidades para crecer como actor. Sin embargo, el fantasma de su relación pasada siempre está presente, y cada interacción, cada comentario, cada publicación en redes sociales es analizada con lupa por sus fans y por la prensa del corazón. Incluso años después de su separación, el interés por su relación sigue siendo altísimo, lo que demuestra el impacto que tuvieron como pareja. Y aquí es donde entra en juego el famoso 22 de marzo. ¿Qué tiene de especial esta fecha? Pues bien, según varias fuentes, ese día se produjo un encuentro entre Hande y Kerem. No se sabe con certeza si fue una reunión casual, un encuentro profesional o algo más. La información es confusa y contradictoria, alimentando aún más la especulación. Algunas revistas del corazón turcas han publicado fotos borrosas de lo que parecen ser ellos dos en un restaurante, pero la calidad de las imágenes es tan mala que es difícil confirmar al 100%. Estas fotos, a menudo tomadas desde la distancia y con poca luz, han generado un debate intenso en las redes sociales, con fans analizando cada detalle en busca de pistas. Pero lo que ha desatado la histeria colectiva es la información de que este encuentro podría estar relacionado con un proyecto secreto. Se rumorea que Hande y Kerem podrían estar considerando volver a trabajar juntos en una nueva serie o película. Imaginen la magnitud de esto. Sería un verdadero bombazo. Después de su éxito arrollador en Senkalkapm, volver a verlos juntos en la pantalla sería un sueño hecho realidad para muchos fans. Las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo, peticiones y fanarts imaginando cómo sería su reencuentro en la pantalla. Pero hay que ser cautelosos.
Como dije antes, las relaciones en el mundo del espectáculo son complejas, y no siempre lo que vemos es lo que realmente sucede. Es posible que este encuentro del 22 de marzo no signifique nada más que una simple reunión de amigos o colegas. Tal vez simplemente se encontraron para ponerse al día, para hablar sobre sus vidas o para recordar viejos tiempos. También es posible que los rumores de un nuevo proyecto juntos sean solo eso, rumores, alimentados por el deseo de los fans y la sed de noticias de la prensa del corazón. Sin embargo, hay ciertos indicios que sugieren que algo podría estar cocinándose entre bambalinas. En primer lugar, tanto Ande como Kerem han sido muy cuidadosos con sus declaraciones a la prensa sobre su relación pasada. Nunca han hablado mal el uno del otro y siempre han mantenido un tono respetuoso y cordial. Esto sugiere que, a pesar de la separación, no hay animosidad entre ellos. Esta madurez y profesionalidad es una señal positiva para aquellos que sueñan con verlos juntos de nuevo. En segundo lugar, en algunas entrevistas recientes, ambos han dejado caer pequeños comentarios sobre la posibilidad de volver a trabajar juntos en el futuro. No han sido explícitos, pero han dejado la puerta abierta a la idea. Han mencionado que les gustaría trabajar con personas con las que se sienten cómodos y con las que tienen buena química, lo que podría interpretarse como una referencia a su experiencia en Senkalkam. Esto podría ser una señal de que están explorando diferentes opciones y que no descartan la posibilidad de una colaboración. Y en tercer lugar, y quizás lo más importante, es el enorme poder que tienen como pareja en términos de audiencia y repercusión mediática. Los productores y las cadenas de televisión lo saben muy bien. Reunir a Ande y Kerem en un nuevo proyecto sería un éxito asegurado. Su química en la pantalla es innegable y su base de fans es enorme y leal. Por lo tanto, es lógico pensar que estén recibiendo ofertas y propuestas para volver a trabajar juntos. Los números hablan por sí solos, y en el mundo del entretenimiento, el éxito comercial es un factor clave. Pero, ¿qué podrían estar ocultando realmente Ande y Kerem? ¿Por qué tanto misterio en torno a este encuentro del 22 de marzo? Una posible explicación es que estén negociando los términos de un nuevo contrato. Reunirse en secreto les permitiría discutir los detalles de la colaboración sin la presión de la prensa y los fans. Los contratos en el mundo del espectáculo pueden ser complejos y requieren mucho tiempo de negociación. Reunirse en un ambiente privado les permitiría centrarse en los detalles sin distracciones. Otra explicación es que estén intentando mantener un perfil bajo para evitar alimentar los rumores y las expectativas. Si finalmente deciden no trabajar juntos, no querrán decepcionar a sus fans. Por lo tanto, es comprensible que estén siendo cautelosos y que no quieran revelar nada hasta que tengan algo concreto que anunciar. Manejar las expectativas del público es crucial para evitar decepciones innecesarias. También es posible que estén simplemente disfrutando de su privacidad. Después de su mediática relación, es normal que quieran mantener su vida personal lo más alejada posible del ojo público. Reunirse en secreto les permitiría reconectar como amigos o colegas sin tener que lidiar con los paparazzi y los rumores. La presión mediática puede ser abrumadora, y es comprensible que quieran proteger su intimidad. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que el encuentro del 22 de marzo ha generado una gran expectación y ha puesto a Ande y Kerem de nuevo en el centro de la atención mediática. Sus fans están ansiosos por saber qué está pasando realmente y qué les depara el futuro. La especulación está en su punto álgido, y cada pequeña pista es analizada y debatida en las redes sociales. Pero mientras esperamos noticias oficiales, podemos seguir disfrutando de sus proyectos individuales y recordando los momentos mágicos que nos regalaron en Senkalkam. Y por supuesto podemos seguir especulando y teorizando sobre lo que podría estar sucediendo entre ellos. La imaginación de los fans no tiene límites, y las teorías más descabelladas circulan por la red. Lo que sí es seguro es que la historia de Ande y Kerem está lejos de haber terminado. Son dos estrellas que brillan con luz propia y que seguirán dando mucho de qué hablar en el futuro. Su talento, su carisma y su atractivo son innegables. Y quién sabe, quizás algún día nos sorprendan con un nuevo proyecto juntos que nos haga volver a creer en el amor y la magia de la televisión. En resumen, hemos explorado el misterioso encuentro entre Ande Erçel y Kerem Bürsin el 22 de marzo, las especulaciones sobre un posible proyecto secreto juntos y las posibles razones detrás del secretismo que rodea este evento. Analizamos los indicios que apuntan a una posible reconciliación profesional y las diferentes teorías que circulan en la prensa del corazón turca.
Hemos desglosado la información disponible, separando los hechos de la ESP. Eculación y tratando de entender qué podría estar pasando realmente entre estas dos estrellas. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado informativo y entretenido. Recuerden que todo lo que he dicho aquí son solo especulaciones y rumores, y que la verdad solo la saben Andy y Kerem. Este vídeo es solo una forma de explorar las posibilidades y de compartir nuestra pasión por estas dos estrellas. Ahora, quiero leer sus comentarios. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Andy y Kerem volverán a trabajar juntos? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría verlos protagonizar? ¿Les gustaría ver una secuela de Senkalkam? ¿O prefieren una historia completamente nueva? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios. Me encanta leer sus ideas y teorías. Su opinión es muy importante para mí. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares que también son fans de Andy y Kerem, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles las últimas noticias y chismes del mundo del espectáculo turco. Cada like, cada comentario, cada suscripción, es un incentivo para seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. No olviden soñar y seguir creyendo en la magia del cine y la televisión. Adiós.